Estamos en la semifinal del Earthings Masters 2022, pero antes de iniciar este resumen, aprovecho de mencionar mi tristeza y preocupación por la invasión rusa sobre Ucrania. Quienes peor lo pasan allí son los civiles y sobre todo los niños, con quienes tengo especial sensibilidad al ser yo psicólogo especializado en infancia y adolescencia. Mis oraciones entonces para con el pueblo ucraniano. Pero bueno, distraigámonos de ello por un momento con algo tan bonito como lo es el ajedrez. Tenemos acá las semifinales, compuestas por Nepo contra Sipenko, por un lado, y Carlsen y Artemiev, por el otro. 3 rusos y un noruego, luchando por el pase a la final. Esto se juega a un match de 4 partidas, y te mostraré la partida que considero más relevante de cada una de las llaves. Te anticipo que estas semifinales se decidieron demasiado rápido. El ganador de cada llave lo hizo con una facilidad espantosa. Pero bueno, antes de iniciar con este resumen, recordarte que en nuestro sitio web hay una serie de cursos esperando por ti y también invitarte a pasar y suscribirte a mi otro canal aquí en YouTube. Te dejo el enlace de aquel aquí abajo en el comentario fijado. Bien, vamos con una de las semifinales y concretamente con la primera partida del duelo entre Magnus Carlsen, conductor de blancas, y Vladislav Artemiev, conductor de negras. Inicia esto con C4, apertura inglesa, E5, la siciliana con los colores invertidos, G3, caballo C6, alfil G2, G6, caballo C3, alfil G7. Las negras refuerzan el control de la casilla de D4, así es que las blancas juegan con buen criterio E3, donde la idea es poder jugar el caballo de rey por E2 y así empujar en buenas condiciones el avance de 4. Sigue esto con caballo F6, caballo G2, enroque, D6, D4, E por D4 y acá. ¿De qué capturarías? ¿De peón o de caballo? Bueno, Magnus juega E por D4, lo cual es lo correcto. A ver, claro que se podría capturar de caballo, pero eso ayudaría a simplificar la posición a las negras, quienes, como ves, sufren de menos espacio. Y al tener menos espacio, la estrategia en ajedrez nos dice que se debe cambiar piezas para no sufrir con la falta de espacio. En poco espacio, cuando se tiene muchas piezas, estas tienen dificultad para moverse, para maniobrar. Bueno, sigue esto con torre 8, H3. Esto evita saltos de pieza negra G4 y con ello tal vez se estaría preparando un alfil E3. ¿Será eso lo que jugará Magnus? Ya lo veremos. Sigue esto con caballo E7, excelente maniobra del ruso. Esto evita un alfil E3, pues las negras contestarían con caballo F5. Entonces las blancas juegan torre 1, las negras C6, alfil F4, D5, C5, caballo E4. Esta jugada es rara porque permite a las blancas ganar un peón central a cambio de perder uno lateral. Es decir, las blancas ganarían un peón en E4 ahora y las negras uno más o menos irrelevante en H3. Acá era interesante jugar caballo F5 y nota que G4 sería contestado con un caballo H4, lo cual sería bastante molesto para las blancas. Luego de alfil H1 sería necesario jugar H6 para impedir alfil G5 y las negras estarían más que bien. Sin embargo, en la partida se ha jugado caballo E4. Sigue esto con alfil por E4 quebrándole las patas al caballo, D por E4, caballo por E4, caballo F5, error de Artemiev. Ahora cuenta con peón limpio de menos y la presión de D4 tiene una fácil refutación. Acá debió jugar alfil por H3, jugando por las casillas débiles del enroque enemigo. Pero bueno, caballo F5 lo he jugado, caballo 2C3, alfil E6. ¿Por qué Artemiev no comió en D4? Comprobemos. Si caballo por D4, entonces alfil G5 y ahora un F6 sería contestado con caballo por F6 jaque, alfil por F6, torre por E8 jaque, dama por E8, alfil por F6, caballo E6, dama D6, seguido de un torre 1, por ejemplo, y la ventaja blanca es decisiva. ¿Por qué? Porque las piezas negras de la dama ni siquiera se han desarrollado y las piezas blancas coordinan pero muy bien. Te preguntarás entonces, ok, si caballo por D4 no, ¿qué pasa si dama por D4? Bueno, esto no sería un error, sino un horror, porque luego de caballo F6 jaque,
habría un ataque descubierto sobre la torre negra y eso acabaría con la partida, ¿verdad? Así pues, Artemiev no cae en truquitos, juega alfil E6, sigue esto con alfil E5, B6, B4, B por C5. A ver, en lugar de esto, alfil D5 centralizando pieza parecía mejor. Pero B por C5 lo jugado, sigue esto con alfil por G7, rey por G7, D por C5. Te cambio dama si gustas, dice Magnus. Su ventaja de espacio, de peón y de piezas más activas le brindaría un final ventajoso. A5, otra imprecisión. Era mejor activar piezas a través de un dama por D1 primero y luego de torre A por D1, entonces torre a B8 y tras A3, entonces A5. Y bueno, las negras tendrían algo de contrajuego. La partida se ha jugado A5, lo cual permite B5, sigue esto con C por B5, caballo por B5, alfil D5. A ver, cambiar damas, si bien llevaba un final ventajoso para las blancas, como ya indiqué, también evitaba que las blancas tuvieran un ataque demoledor. Entonces, en lugar de alfil D5, dama por D1, eliminando la pieza más poderosa del rival, parecía más preciso, a fin de ver luego cómo aguantar una iniciativa lenta del rival. Se ha jugado alfil D5, entonces Magnus aprieta caballo BD6, torre 5, esto no puede ser bueno. Ubicar la torre en la diagonal de su rey, lo cual permite una clavada bastante incómoda, ¿no? Bueno, sigue Magnus con caballo por F5 jaque, eliminando al caballo que controlaba la casilla de D4. Entonces sigue esto con G por F5, dama de 4 clavando la torre, F6 desclavándose el negro, caballo D6, alfil C6, torre por E5, F por E5, dama por E5 jaque. Las blancas ya entraron con el mazo a la casa de las negras. Sigue esto con dama F6, caballo por F5 jaque, rey F7, dama C7 jaque, rey F8, torre E1, dama C3, dama por C6, brutal. Las blancas entregan su torre, pero porque ya calcularon la red de mate. Sigue esto con dama por E1 jaque, rey G2, torre A7 quitándose la amenaza, ¿verdad?, de la dama, dama F6 jaque, rey E8, C6, ante lo cual Vladislav Artemiev abandona la partida. Creo que la amenaza está siendo caballo de 6 mate. Y entonces, tras un dama E4 jaque, se acaban los jaques luego de rey H2. Y las negras están acabadas. Vaya paliza la de Magnus. Te comento que luego de esta partida, en la segunda hubo un nuevo triunfo de Magnus con negras. Y en la tercera partida hubo tablas. Por lo que no hay necesidad de una cuarta partida. Y así entonces Magnus Carlsen pasa a la final de este torneo. Vamos con la otra semifinal y concretamente a la segunda partida de esta. En la primera hubo tablas y acá, creo yo, se fue definiendo el tenor de este duelo, de este match. Tenemos con blancas a Andrei Esipenko y con negras a Jan Nepomniachtchi. Empieza el juego con E4, E5, caballo F3, caballo C6, alfil B5, apertura española, A6, alfil A4, caballo F6, enroque, alfil E7, D3, B5, alfil B3, D6. Ojo, que con esto las negras protegen al peón E5 y con ello el caballo de dama ya puede jugar hacia A5 buscando cazar al alfil español. Es por ello que las blancas juegan C3, habilitando la casilla C2 para el alfil, enroque H3, evitando saltos de pieza negra G4, alfil B7, alfil C2, torre 8, torre E1, habilitando la casilla F1 para el caballo de dama, el cual llegará allí en algunas pocas jugadas más. Sigue la partida con alfil F8, despejando la columna E para la torre y con ello favoreciendo ideas de abrir el centro con el avance de 5. Prosigue la batalla con caballo BD2, caballo E7, A4, caballo G6, caballo F1, D5, caballo G3, C5. Las negras poco a poco se van haciendo del control del centro, alfil D2, H6, B4, C4, D por C4, B por C4, E por D5, dama por D5. ¿Qué dama más poderosa? Y además esto monta la temible batería dama más alfil, la cual mira con ojos satánicos, vía rayos X, al punto de G2, donde daría mate. Ahora las blancas toman una decisión curiosa, donde tal vez, pensando que podría venir un caballo F4 del rival, optan por jugar alfil por G6, lo cual parece cuestionable. Es decir, ¿en serio tan fácilmente te deshaces de tu alfil español?
de aquella pieza tan valiosa y potente? Parecía mejor el ir mejorando la ubicación de las piezas, por ejemplo, con un alfil E3, y esto no podría estar mal bajo ninguna circunstancia. Pero bueno, alfil por G6 lo jugado por Esipenko, sigue esto con F por G6, alfil E3, dama F7. Las negras huelen sangre y evitan el cambio de damas, pues entienden que las piezas blancas no coordinan bien, y entonces pretenden traer una torre de 8, la del flanco de dama, y la dama rival, vaya que quedaría incómoda. Sigue esto con caballo de 2 y ahora caballo de 5, que claro, ataca en C3 pero suelta la casilla de 4, lo cual Esipenko aprovechará para mejorar sus piezas. Acá, en lugar de esto, un torre a D8, como anticipé, incrementaba la presión sobre las blancas. Sin embargo, caballo de 5 lo jugado en la partida, caballo G4, caballo F4, F3, torre a D8, dama C2, torre D3, caballo F2, tremendo error, pero es un error muy difícil de detectar, sobre todo a ritmo rápido. Esto permite a las negras un par de golpes tácticos realmente hermosos, los cuales Nepo, con lo superclase que es, no omitirá. Acá, las blancas debieron haber jugado alfil por caballo, ya que el caballo en F4 es un invasor tremendamente peligroso. Pero bueno, entonces a continuación, se vienen los golpes de Nepo. Primero torre por D2, bombazo, vaya entrega de calidad. Sigue esto con alfil por D2 y ahora otro cañonazo, caballo por G2, sacrificando el caballo, pero a cambio de conseguir mate en pocas. Las blancas juegan torre E4, para impedir la siniestra idea negra. Obviamente no. Rey por G2 por dama por F3 jaque, rey F1 única para no recibir mate en 1, dama G2 jaque, rey E2, alfil F3 jaque obligando a la jugada rey E3, alfil H5 amenazando dama F3 mate. Así es que caballo G4, alfil E7 amenazaría mate con alfil G5, así es que H4, alfil por H4 planteando otra vez la amenaza de mate en G5 y bueno, el mate caería en poca jugada más de modo irremediable, no importa lo que hagan las blancas. Sin embargo, la partida se ha jugado torre E4, no entrando en esta línea. Así es que esto sigue con dama por F3, torre G4, H5, dama por G6. Ahora bien, se podría jugar H por G4, pero Nepo juega a hacerse el fino y hace caballo F4, lo cual es más duro aún. Es mejor que capturar la torre. Si ahora las blancas juegan alfil por F4, las negras entonces responderían con H por G4. Así es que Esipenko prefiere jugar torre por F4. Nepo E por F4, sigue esto con alfil por F4, torre E2. Y ante esto, Andrei Esipenko abandona la partida. La razón es que se amenaza dama por F2 mate. Y si ahora las blancas juegan dama G3, entonces torre por F2, dama por F3, torre por F3 y claro, evitas el mate, pero quedas con pieza menos. Gran triunfo de Nepo, quien te comento también ganó la tercera partida y así pasa a la final para enfrentar a Magnus Carlsen. Sí, tanto Nepo como Magnus clasifican a la final sin necesidad de llegar a la cuarta partida. Qué monstruos que son, ¿verdad? Así pues, ¿qué opinas de esta gran final que se nos viene? Deja tu opinión en la bandeja de comentarios. Espero hayas disfrutado de este resumen y si es así, apoya este video con tu like, suscríbete al canal si aún no lo has hecho y por supuesto, invita a más personas a conocer nuestro canal y también para que se suscriban. Por supuesto, agradecer a los miembros del canal ya que gracias a ellos es posible subir contenido de manera seguida al canal. Y como siempre me despido enviándote un fuerte y caluroso abrazo. Nos estamos viendo en el siguiente video. ¡Hasta luego!